Sean bienvenidos, hermanos, a esta clase número 13, primera parte de la glorificación. Estamos en el estudio de las doctrinas de la salvación, que tienen que ver con las doctrinas de la gracia en las cuales nosotros creemos y proclamamos. La glorificación, hermanos, es uno de los eventos más gloriosos que como iglesia vamos a tener. La promesa que Dios nos ha dado a nosotros es la vida eterna, y esa promesa se encuentra en su Hijo Jesucristo, y esa promesa se encuentra aún en un futuro que no vemos, pero que por fe esperamos. La palabra del Señor nos enseña, por lo tanto, que la glorificación tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con su presencia. Tiene que ver con una eternidad delante del rostro del Señor, delante de su trono, sirviéndole, caminando con Él. La glorificación, por supuesto, tiene que ver con el estado de nuestro cuerpo que tendremos, que nos será dado, un nuevo cuerpo. Así hoy somos una nueva creación, pero tendremos ese cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo podremos estar y habitar en la presencia del Señor por la eternidad. Pero quiero que pensemos por un momento en lo que implica glorificación. Implica la gloria de Dios. Implica la oportunidad de que tú y yo estemos en la presencia del Señor. Y eso es lo que tiene que ver la glorificación. La gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada en su reino. Nosotros tendremos ese privilegio de estar delante de aquel que es glorioso, de aquel que merece la gloria, de aquel que recibe la adoración, delante del Señor. Y por lo tanto, dentro de las doctrinas de la salvación debemos entender que la glorificación es uno de los eventos más hermosos que la iglesia espera y anhela. Tú y yo estamos en un proceso en la vida. Tú y yo estamos en un caminar, en un peregrinaje, habla el apóstol Pedro. Y en este peregrinaje nosotros tenemos un propósito, encontrarnos en la meta con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, sabremos que el Señor ha cumplido su propósito, su meta. Pero también sabremos que en ese momento y a partir de ese momento ya absolutamente nada nos podrá separar del Señor. Ahora bien, hoy en día encontramos esa promesa también en Romanos. El libro de Romanos nos habla a nosotros de que tenemos la esperanza de que absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa esperanza la tenemos aún estando en este cuerpo, en este estado caído. Hemos aprendido también a lo largo de estas lecciones la condición del hombre, el lugar que el hombre tiene dentro de la creación de Dios, que Dios determinó que por el pecado de Adán la humanidad cayera, y no solo la humanidad, sino también la creación cayera junto con Adán. Y la misma creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la misma creación aguarda el día de la glorificación de la iglesia. Porque la creación misma gime con dolores de parto, aguardando ¿qué? Dar a luz el reino de los cielos, donde Cristo reinará, donde Cristo estará en su trono. Él descenderá, dice la Escritura, en el monte de los olivos y establecerá su reino por 1000 años en Jerusalén. Y la iglesia glorificada estará con Él. Hermanos, esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa futura, pero una promesa presente, porque su palabra lo dice. Y lo que Dios ha hablado y prometido lo cumple, porque es la palabra de Dios, son sus promesas, lo que Él nos ha dado. Y por lo tanto, la glorificación, solo para resumir esta introducción, tiene que ver con la gloria de Dios.
y con esa gloria que nos comparte para poder estar eternamente con Él. Recuerden que el propósito de Dios con la redención es la restitución o restauración de las cosas a su modelo original. El propósito por el cual Él envía su Espíritu Santo a nuestras vidas no solamente es para que sintamos bonito, no solamente es para que digamos, ay, gloria a Dios, aleluya, sino que hay un propósito eterno en el Señor de reconciliar en Cristo todas las cosas para la gloria del Padre y poder regresar todo al modelo original antes de la caída. Adán y Eva fueron creados de una manera gloriosa, glorificada, por decirlo así. Sin embargo, la caída ocasionó que la enfermedad y la muerte llegara, se corrompió la creación. Algo sucedió, ¿cómo lo llama el Génesis? Separación. El hombre se separa de Dios. Y esa condición es la que todo ser humano tiene desde entonces, separados de Dios. Y la única forma de ser reconciliados es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay modo, medio o mérito humano que lograr la meta de reconciliación con el Padre. Solo el sacrificio de Cristo. Podemos darnos cuenta entonces que es Dios mismo, por su gloria, por amor de su nombre, que tiene el propósito de llevarnos a su gloria eterna a través de la glorificación del creyente. A través de poder crear un cuerpo glorioso que ya no muere, que ya no enferma, que ya no padece y que además nos promete que ya no habrá llanto, que ya no habrá dolor, que ya no habrá tristeza. Y esa es la promesa futura que tenemos como iglesia. En esta vida sufrimos, hay situaciones de tristeza, dolor, congoja, cuando se defrauda dentro de la familia, cuando hay divisiones, cuando hay contiendas, cuando hay situaciones económicas, cuando hay depresiones, tantas cosas que podemos venir incluso arrastrando en Cristo. Por supuesto, hay que entender que Cristo nos hace libres de todo eso, pero hay una batalla con nuestra carne, con el yo. Pero cuando venga la glorificación, el apóstol Pablo dice que vendrá entonces lo perfecto. Ahora conocemos en parte, dice la Escritura. ¿Qué es conocer en parte? Conocer en parte es solamente lo que Dios ha determinado revelar al corazón del hombre. Las Escrituras, la Biblia, nos muestra el carácter de Dios, los atributos de Dios, pero no nos muestran toda la gloria de Dios. Por supuesto, esa gloria se manifestó en Jesucristo. Esa gloria es manifiesta en la revelación especial de la palabra, pero no podemos todavía ver completamente la gloria del Señor hasta que estemos delante de Él. Cuando estemos delante del Señor, le veremos tal cual es Él. Podremos contemplar su gloria. Hermanos, yo me gozo en eso. Yo me gozo en pensar que tendremos la posibilidad de estar delante del trono del gran Rey. Y poderle decir, Señor, gracias por tu salvación, gracias porque eres digno. Señor, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Y qué mejor saber que durante esta vida Él nos concedió, además, no solo conocerle, sino servirle. Y que la meta final que Él tiene para nosotros es su gloria. Y que esa gloria es compartida a través de glorificar nuestro cuerpo decadente, nuestro cuerpo que muere, nuestro cuerpo defectuoso, por decirlo así, compartiendo de su gloria para darnos eternidad en su presencia. Por lo tanto, hermanos, la glorificación es la meta, es el propósito, es la consumación del plan redentor de Dios sobre la vida del creyente. Todo inició con el plan redentor. Vino la caída, después vino Cristo a redimirnos. Y dentro de esa redención viene, por supuesto, el llamamiento. Viene el proceso de santificación. Pero durante todo ese proceso que estamos viviendo nosotros, tenemos que entender que hay un proceso final y será la gloria de Dios. Así que, hermanos, hermanas, la glorificación es algo que aún no vemos, pero que Dios ha prometido y que es la consumación del plan redentor sobre la vida del creyente con el propósito de que esté eternamente con el Señor sin morir jamás. Gloria al Señor. Bien, vamos a dar lectura a Romanos capítulo 8, versículo 30. Si me ayudas, por favor, hermano.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, aquí hace una pregunta nuestra lección, la número 1 que vamos a ver esta mañana, y es, ¿quiénes serán glorificados? Esa es la pregunta que nos está haciendo, ¿quiénes serán glorificados? Y yo sé que podríamos decir, bueno, pues yo, la iglesia, nosotros, pero aquí nos habla de un grupo, y además nos habla de un grupo que en la economía de Dios o en la mente de Dios ha estado eternamente en su plan de salvación. Cuando Dios salva un alma no es algo que surgió de imprevisto, sino es el cumplimiento de la previa y determinada voluntad de Dios para salvar a esa persona. Sé que han estudiado también la predestinación. Y dentro de la predestinación nosotros entendemos que Dios ha destinado de manera previa a aquellos que responderán al llamamiento del Señor. Dios llama porque Dios nos conoció. ¿Y cómo es que nos conoció? Porque en su mente Él nos determinó para ser salvos. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la creación es determinista, significa que Dios ha determinado todas las cosas para que acontezcan tal cual suceden. Y dentro de eso, todavía Dios da la libertad de que el hombre tenga la capacidad de decisión. Eso es algo impresionante. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Porque aunque Dios nos ha hecho seres volitivos con voluntad propia, eso no implica que Dios esté sin el control de cada uno de nosotros. Eso a mí me es maravilloso, porque a pesar de que podemos hacer lo que queramos, por decirlo así, aún así Dios está en control. Eso lo vemos en las Escrituras y nos muestra un Dios que es soberano y que realmente tiene el poder sobre todas las cosas. Eso nos ha llevado a entender doctrinas como la voluntad permisiva, la voluntad perfecta, etcétera, donde si queremos caminar en la voluntad perfecta de Dios, tenemos que aprender a esperar en el Señor y no hacer las cosas en nuestras fuerzas, no tomando las decisiones por nosotros mismos y además agregando, Dios me guió a esto. No. La voluntad perfecta de Dios es ser guiados por el Señor. Ahora, cuando estamos hablando de este versículo de Romanos 8:30, dice que los que serán glorificados en primer lugar son los que están predestinados. Eso da respuesta a esta pregunta número 1. ¿Quiénes serán los glorificados? Y dice aquí, a los que predestinó. Los que predestinó. Hay una palabrita ahí muy interesante en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 que se llama presciencia. Y esa palabra presciencia, no hay un error ahí en la imprenta, no es presencia, es presciencia. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? Entonces es conocimiento previo de los acontecimientos. Es decir, Dios no solamente nos predestinó, es decir, no solamente Él decretó la salvación de los creyentes, sino que además Él prevé esa salvación. No hay manera en que Dios pueda errar en el blanco. ¿Recuerdan lo que significa pecado? No dar en el blanco, no dar en la norma, por decirlo así. Como esos blancos que están llenos de círculos y avientas los dardos y tratar de dar en el blanco. Bueno, o los tiros también. Eso implica dar en el blanco. No dar en el blanco es pecar. Es decir, no dar en el objetivo o la meta que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, Dios no peca. Dios no puede pecar porque es contrario a su naturaleza y por lo tanto Dios no falla el blanco. Dios no falla el objetivo. Y el objetivo que Dios tiene es la salvación y la redención de su iglesia y Él no va a fallar. Y gloria a Dios por eso, porque enseña Isaías que por muy torpes que seamos no nos vamos a extraviar. ¿Podemos dar gracias a Dios por eso? Claro que sí. Porque gracias a Dios no nos perdemos, gracias a Dios no, aunque caigamos, no nos perdemos totalmente el Señor, porque poderoso es el Señor para preservarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Una iglesia gloriosa. Gloria al Señor. Pero para poder llegar a ser esa iglesia gloriosa hay que ser glorificados. Porque si el Señor nos presenta delante de Él tal cual somos, será una iglesia muy sucia.
una iglesia depravada, una iglesia pervertida. Y por eso el Señor la glorifica. Y la glorifica no solo para que no muera, sino para finalizar el proceso de salvación que inició desde la eternidad, por supuesto, pero en nuestras vidas inició con la regeneración. Cuando Dios te regeneró, algo que tú y yo no hicimos, sino Él, porque la gloria es de Él y Él es el que salva, entonces a partir de ese momento inició el proceso de la salvación en tu vida. Ciertamente, Cristo ya murió en la cruz hace 2000 años, resucitó de entre los muertos, pero la salvación se aplica al creyente en el momento que es regenerado. Muchas personas preguntan, ¿acaso Dios nos salvó en un momento, pero poco a poco me fue viendo esa salvación? La respuesta es no. Probablemente muchas veces te predicaron, pero no habías aún nacido de nuevo. Hasta que vino la regeneración, vino el nuevo nacimiento. Antes no podías anhelar las cosas del Señor, aunque quizá empezaba la inquietud, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. El Señor puede iniciar una obra, una inquietud, pero hasta que viene la regeneración, es decir, hasta que Dios te hace una nueva criatura, vas a anhelar las cosas de lo alto. Antes no. Eso es bueno por un lado, porque entonces no nos vamos a complicar la existencia ni vamos a estar dándonos de golpes contra la pared porque X o Y persona no está dando los frutos que esperamos. Si no lo haces, es que aún no has sido salvo, no has sido regenerado y no es gobernado por el Espíritu de Dios. Hasta que viene la la regeneración, es que entonces el Espíritu de Dios hace morada en ese cuerpo, en esa vida. Y entonces inicia el proceso de transformación a través de la santificación que también ya han aprendido con el pastor Iván. Por lo tanto, mis hermanos, los que predestinó son los que Dios ha llamado. Jesús dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Sin embargo, aquí nos habla de un llamamiento eficaz. Personas que realmente respondieron al llamado de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que Dios llamó. ¿Y por qué fueron llamados? Porque fueron predestinados. Eso es hermoso, hermanos, porque el plan de Dios es eterno, no es causado por un imprevisto del día a día. No es algo que hoy diga el Señor, hoy sí voy a salvar a esta persona, hoy no. O fíjate, consultando entre la Trinidad, ¿qué opinas, hijo? ¿Qué opinas, Espíritu? ¿Han orado mucho por esta persona? ¿La salvamos o no? No, no es así, hermanos. No es así. Dios ya ha determinado a quién es salvar. Ahora, cuando Dios va a obrar, escuchen esto porque es muy importante, una lección de oración. Cuando Dios va a obrar algo, Él guía a su pueblo a orar por ello. Eso es algo importante. Porque probablemente no oras por las personas o por tus familiares de la misma manera de entre ellos. Es decir, quizá Dios pone una carga especial por algunos o alguno en especial. Y es porque el Señor va a obrar algo ahí. Normalmente es así. A veces también se involucra nuestro deseo de que las personas conozcan del Señor, ¿verdad? Y estamos muy insistentes, y es que el Señor tiene algo para ti, y nos ponemos ahí bien dinámicos, bien duros con ese asunto. Y al final no pasó nada, no, pues es que no sé, o le faltó fe. No, hermanos, tenemos que entender que no depende de nosotros, sino de Dios. Entonces ahí es donde entra el discernimiento. Y por el otro lado, la sensibilidad al mover del Espíritu Santo y, por supuesto, la prerrogativa, es decir, el inicio de todo en la soberanía de Dios. Si tú y yo no entendemos que Dios es soberano, no vamos a entender la Biblia, no vamos a entender las Escrituras y no vamos a entender por qué pasa lo que pasa en este mundo. Vamos a pensar entonces que hay injusticias, porque unos sí, porque otros no, porque pasa esto y aquello, porque no hemos entendido la soberanía de Dios. Por lo tanto, a los que predestinó, estos también los llamó, y a los que llamó, nos dice también que los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Esta cadena de 5 eslabones de Romanos es hermosa, es preciosa, porque además si tú tomaste clases de español en la primaria, te vas a dar cuenta que el verbo está en pasado. No dice que a los que predestinará, los llamará, los santificará o justificará, los santificará y los glorificará. No, Él está diciendo, ya fue hecho. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. Lo único que nos detiene en cumplir la voluntad de Dios es nuestra carne, nuestra debilidad, porque para Dios consumado es. Por eso es que Él envía su Espíritu Santo, mis hermanos. Y lo envía con el propósito de disciplinar y corregir los caminos de su pueblo. Gloria al Señor por eso. Que no nos deja así, que no nos deja abandonados, no nos salvó y no nos dejó en un rincón. A veces en la iglesia, incluso en las iglesias locales pareciera así. Tú podrías estar pensando, que no se dan cuenta cuántos dones y talentos tengo, no se dan cuenta que sé tanto de las escrituras, no se dan cuenta que yo puedo cantar y tocar 35 instrumentos, o que puedo hablar en diferentes idiomas y que tengo capacidad para hablar con niños, con los jóvenes, con los adultos, con todos. Soy un súper cristiano y no se dan cuenta y no me ponen al servicio, porque no depende de nosotros. Y es Dios obrando y colocando de acuerdo a su tiempo y su voluntad. Yo algo he entendido a lo largo de los años con el Señor, que Dios es el que se encarga de promover a las personas para su servicio y para su gloria. No es a nuestro tiempo, ni siquiera depende de los grandes dones o talentos que Dios te ha dado. Depende del Señor. Pero en el ínter hay algo importante: disciplina, constancia, sometimiento, obediencia, fidelidad, etcétera, etcétera. Debemos humillarnos bajo la mano poderosa del Señor, dice la Escritura, y Él no se exaltará cuando sea tiempo. Así es esto, hermanos. Entonces, no pienses, me han dejado a un lado. Porque Dios no deja a un lado, ni nos deja sin ser útiles para su reino y la proclamación del Evangelio. Dios nos ha llamado a algo. Tú y yo ya sabemos cuál es el llamado. Tú y yo sabemos cuál es el propósito. Y Dios nos está diciendo en su palabra, ve y hazlo. A veces pensamos, estoy esperando que el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel llegue a mi casa y me diga qué hacer. Pero tienes las escrituras. No, es que yo quiero algo fantástico, algo especial, algo que realmente yo diga, el Señor visitó mi vida. Pues no va a pasar, porque si la escritura no es suficiente para ti, vas a apagar el espíritu. 1 Tesalonicenses 5, por ahí dice una frasecita, no apaguéis el espíritu. ¿Y a quién se lo dirige Pablo? A la iglesia. ¿Y por quién fue inspirado Pablo? Por el Espíritu Santo. Tu misma negligencia, pereza y falta de fidelidad puede llevarte a apagar el espíritu en tu vida. ¿Perder salvación? No. Pero te perderás de grandes recompensas por no haber servido al Señor. Así que, hermanos, este grupo son los que serán glorificados. Glorificados. Y para la mente de Dios ya sucedió. Para Dios lo que está viendo delante de Él solamente es el acontecimiento de las cosas que Él ya predeterminó que sucedieran. Porque para Dios no existe el tiempo como tal. Tú y yo estamos limitados a pasado, presente y futuro, pero Dios es eterno. No lo podemos entender. Pero así es. Así lo dice la Biblia y yo lo creo con todo mi corazón. Por lo tanto, el Kairos, que es el tiempo de Dios, a diferencia del Cronos que inició en el principio, en el Berit de Génesis 1:1, el tiempo Kairos de Dios es un tiempo perfecto y es un tiempo que es eterno. Para la mente de Dios, aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, ya son glorificados.
Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre. Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Y tú y yo fuimos apartados desde el vientre de nuestras madres, para la gloria de Dios. Segunda pregunta, Romanos 8:17, si lo podemos leer, por favor. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén, gloria al Señor. Aquí Pablo está diciéndonos algo importante en respuesta a esta pregunta número 2 que dice, ¿a quién se debe nuestra esperanza de gloria? Bueno, yo sé que todo se lo debemos al Señor, pero hubo dentro de la Trinidad alguien que ejecutó el plan y es Cristo, el Señor. Dios Padre diseñó todo y el Hijo lo pagó con su sangre. Y dice aquí en el verso 17, Romanos 8, que si somos hijos, también somos herederos. Y no solamente herederos de Dios, sino coherederos con Cristo. Yo quiero que entendamos algo. Cuando el Hijo, por su propia voluntad, determinó encarnarse, tomar cuerpo humano, Él inmediatamente, en términos de autoridad, se sujetó al Padre. Y hablando de Jesús hombre, de Dios hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando estamos hablando de este concepto de encarnación del Señor Jesucristo, Él se hace el primogénito de entre muchos hermanos. Ya no es el unigénito, que sigue siendo el unigénito de Dios, que quede claro, como Dios. Pero como Jesús hombre, Él se convierte en el primogénito de entre muchos hermanos. En otras palabras, Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque somos herederos de Dios, herederos de su reino, herederos de su gloria y su presencia. Porque, hermanos, yo quiero que entendamos algo. Lo más hermoso de la glorificación es que estaremos con Dios. No es ni siquiera si podremos viajar de galaxia en galaxia y si podremos hacer ese tipo de cosas que podrían suceder con los cuerpos glorificados. Gloria al Señor por eso. Pero lo más hermoso y el regalo más grande que Dios nos ha concedido es que podremos disfrutar eternamente de Él. Gloria al Señor, iglesia. Gloria al Señor por eso. Porque es el regalo más grande que se te puede conceder como pecador y como impío. Que finalmente Dios haya hecho un plan para restaurarte, para restituirte al modelo original de la creación y poderte conceder la eternidad en su presencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, si somos hijos, somos herederos. Y dice además aquí, y agrega, coherederos con Cristo. Ahora, no significa, es que yo y Cristo, mira, no. Tenemos que entender algo. Somos parte del cuerpo de Cristo y somos la esposa del Señor. ¿Quién nos ha desposado? El Espíritu Santo, para presentarnos delante de su Señor, delante de Cristo, en las bodas del Cordero. Tú y yo tenemos la esperanza de llegar algún día a esas bodas, a las bodas del Cordero. Y esa es la esperanza de nuestra gloria, la herencia que tenemos en Dios y en Cristo. Dice aquí entonces que si somos hijos, somos herederos y también coherederos con Cristo. Pero viene la cláusula que nos lleva a entender a nosotros si realmente estamos accediendo a esa herencia que Dios nos ha dado. Dice aquí, si es que padecemos, dice la Escritura, Romanos 8:17, si es que padecemos juntamente con Cristo. Date cuenta de algo. La vida cristiana va a ser un padecimiento.
chismes, murmuraciones, críticas de tu persona. Si son mintiendo, gloria a Dios, serás bienaventurado. Pero si están diciendo la verdad, pues no. Pero el punto es, hermanos, que la vida cristiana va a ser continuamente una vida de persecución, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de prueba y tribulación, pero una vida donde Dios está con nosotros y donde Dios nos dice: hey, vas a ser glorificado, vas a estar en mi presencia eternamente. Así que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, no se comparan con el gran peso de gloria que vendrá cuando estemos en su presencia. No hay comparación, iglesia. No hay comparación lo que padeces en este lugar con el peso de gran gloria que vendrá en la manifestación de Cristo y su reino. Tú y yo tenemos esa esperanza. Y tienes que vivir con esa esperanza en tu corazón, con fe, creyendo que lo recibirás. Y eso sí debes creer que lo recibirás. No tu carro, no tu mansión, no tus grandes viajes. Lo que sí debes creer que recibirás es la herencia eterna y gloriosa en Cristo. Y tu vida debe de caminar de tal manera en sujeción y obediencia a la palabra del Señor con tal de obtenerlo. A Él se debe nuestra gloria, a Cristo. Es la razón, es la causa, es el motivo, es el por qué hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, porque Él es la causa de la gloria de la iglesia. Tú y yo como iglesia tenemos algo que el mundo no tiene, y mucho menos en estos tiempos de sufrimiento, dolor, muerte y enfermedad: a Cristo. Es la gran diferencia, y hasta que nosotros como iglesia no entendamos que Cristo está con nosotros, vamos a padecer el mismo temor que el mundo tiene. Hay una gran diferencia entre ser de Cristo y ser abandonado en tus pecados. Si padecemos juntamente con Él, entonces nos regresamos 2000 años. 3 días después de la crucifixión, vino el evento glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La victoria consumada para los creyentes. Si tienes miedo a morir de un virus, no te preocupes, vas a resucitar con el Señor. Hermanos, la resurrección de Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, seremos resucitados. Y los que estén vivos en ese momento, o estemos según sea el caso y el tiempo, seremos zarpazo. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Dice aquí el verso 17 de Romanos 8. Para que seamos glorificados juntamente con Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Y podrías pensar: es que no entiendo eso. Cristo es Dios y un cuerpo glorioso. Hermanos, es que debemos de entender algo. Que Él, en Filipenses 2, dice la Escritura, que se despojó de esa gloria, no de su divinidad. Él nunca ha dejado de ser Dios, que Dios no puede dejar de ser. Él es el eterno. Pero Él determinó humanizarse. Y en esa humanidad Él experimenta y vive lo que tú y yo también experimentamos y vivimos. Él lloró, Él se cansó, Él tuvo hambre, Él necesitó dormir, todo ese tipo de cosas, al igual que tú y que yo. Nada más que Él nunca pecó, porque es el Señor. Pero con su cuerpo glorificado, Él permanece identificándose con su iglesia. ¿Qué nos manda el Señor en el momento que te arrepientes y crees? Bautízate. ¿Por qué? Te tienes que identificar conmigo y comenzar a obedecerme, dice el Señor. En otras palabras, porque es el Señor. Pero Él, cuando resucita de entre los muertos, no resucitó para que ya fuera alguien inaccesible nuevamente, alguien a quien no pudiéramos acercarnos, sino que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo glorificado, amados hermanos, volvió a comer. Comió con sus discípulos.
Y yo doy gracias a Dios por eso, porque espero que hayan tacos todavía. Aún glorificado, sí me voy a comer unos tacos. Es broma, hermanos. Miren, el Señor nos muestra lo siguiente, que aún con un cuerpo glorificado, Él permanece con nosotros, se sigue identificando con nosotros. Y no solamente eso, sino que en la glorificación nos llevará a estar con Él de la misma forma. Y en un futuro, mucho, mucho más adelante, hermanos, el Señor mismo se sujetará al Padre y nosotros estando en Cristo también, para que todos estemos en Dios. Algún momento Él regresará, digámoslo así, también al modelo original de la Trinidad. Pero mientras tanto Él sigue con forma humana, con cuerpo humano, para que el día que tú y yo lleguemos a su presencia, le podamos identificar. La semana pasada estudiábamos de Esteban. ¿Qué sucedió cuando él estaba a punto de morir? Vio a Dios en su trono y a su diestra al Señor. Así le podremos reconocer cuando el Señor nos llame a su presencia. Pregunta número 3. ¿Cuándo serán glorificados los cristianos? ¿Cuándo? Señor, ¿pero cuándo vendrá este evento? Bueno, 1 Corintios 15, 51 al 54, por favor. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. Amén, gracias. Gracias. Cuando el ser humano pase de esto mortal a lo inmortal, de esto imperfecto a lo perfecto, en ese momento será la glorificación. Cuando un cristiano, un creyente en el Señor, muere, aún hoy, no es aún glorificado. Todavía no. Duermes. Ahora, ¿estás en un estado así como en el limbo? No. Lo que implica dormir es que el Señor te va a levantar de entre los muertos. Pero lo que implica dormir también es que estás descansando ya de tus obras en este mundo y estás en la presencia del Señor. ¿Qué están haciendo ahorita todos los creyentes? Pues me imagino que, ¿qué otra cosa más que contemplar la gloria del Señor? ¿Qué otra cosa pueden estar haciendo ahora los que están en su presencia? Pero la glorificación vendrá entonces, dice aquí, cuando en un abrir y cerrar de ojos el Señor vuelva. Eso es un hecho que la iglesia espera, el arrebatamiento de la iglesia. Sin importar la postura escatológica que tengas, el arrebatamiento es bíblico. Ya sea que creas que no hay milenio, que sí lo hay, eso es algo personal. Pero lo que sí quiero decirte es, incluso hay muchos cristianos que no lo saben y que deben ser guiados a entender la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Pablo aquí le llama misterio, y si le llama misterio significa que es algo que está oculto, que no ha sido revelado, mas ya fue revelado por el Espíritu y a través de sus santos apóstoles a la iglesia. Tú y yo, por lo tanto, entendemos que eso es algo que vendrá y Dios lo garantiza. ¿Y cuál es la garantía de que Dios cumplirá absolutamente todo lo que ha prometido? Sus arras. El Espíritu Santo que mora en su iglesia. Esa es la garantía de que Dios va a hacer y cumplir lo que prometió. ¿Qué mayor garantía puedes tener? Eso no es un pagaré en papel que se quema con el fuego. Estás hablando del Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando esto corruptible, entonces, este cuerpo que muere, sea vestido de incorrupción, entonces vendrá la glorificación. ¿Cuándo? Cuando Cristo llame a su iglesia, a toda su iglesia, a su presencia, seremos glorificados. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformación implica la glorificación de la iglesia.
Es un evento que aún no sucede y que aún los muertos en Cristo del primer siglo hasta ahora no han experimentado, aunque están ya en la presencia del Señor, pero están en espíritu. Y Dios nos dará cuerpos glorificados con los cuales podamos estar también en su presencia. ¿Y por qué tiene que dar Dios un cuerpo glorificado? Porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. El cuerpo humano tiene que morir de una u otra forma. Aún los que fueron llevados, ya sea Elías o Enoc, en algún momento tuvieron que pasar por esa transformación donde su cuerpo tuvo que morir. Aunque hayan sido levantados en cuerpo, no pudieron llegar así a la presencia del Señor. Tuvieron que ser totalmente eliminados para que eso sucediera. Bien, hemos llegado hasta aquí, hermanos. Les agradezco su fidelidad a este discipulado. Es la primera parte de esta enseñanza de la glorificación. Y damos gracias a Dios por este tiempo. También, hermanos que nos están viendo y que están tomando este discipulado, les animamos a ser fieles hasta el final, con el propósito también de poder descender a las aguas del bautismo cuando hayan finalizado y aprobado este discipulado. Que el Señor les bendiga.